Bien. Ahí quería decir una cosa con respecto a este apego a la tierra. Acá lo había Por favor, marcado. dale. Eh, Cuando la madre está diciendo que se quede sola, que no quiere ver a nadie, que se queda en esas cuatro paredes, dice la tierra y yo, pero la tierra como un elemento súper importante. Y ahí aparece también ese apego que García Lorca tiene sobre la tierra. Va, una pavada, No, no es pero ninguna pavada, está muy bien. Estos son los tipos de lecturas que tenemos que hacer. Exacto, sí. Y además, recordemos ahora el diálogo inicial entre ellos dos sobre qué es, sobre los campos y las tierras. ¿A dónde te vas? sí. A las viñas, o el campo este, después cuando hablan de los campos de ella, De ella, que el padre quiere nietos para que trabajen la tierra. Sí. ¿no? Y cómo quieren juntar las tierras. Ahí la metáfora es total, como que la idea es juntar las tierras de las dos familias, como una metáfora también como de juntar esas dos estirpes y que se conviertan en una sola a través de los hijos de ellos dos. A mí me queda una duda, pero no sé si es, no lo supe leer por ahí. Eh, Ellos, está bien que no lo dice, no lo abra acá directamente. ¿Era un matrimonio arreglado o o No, era de así la que novia, sí, sí, no, no, ahí está, no, eso no, me había porque quedado viste que duda. no, viste que la madre no estaba muy convencida, ¿eh? No estaba muy convencida. No, porque también después me quedé pensando, ¿y por qué no se quedó con Leonardo? ¿Cuál fue el interés de por qué ella no estuvo con Leonardo? Eso Si no lo habían sido novios explica, durante 3 años. Digo, claro, si habían sido novios 3 años, ¿por qué los dos se casan con personas diferentes? Ahí me hace como un ruido. ahí Eh, eso tiene que ver un poco, bueno, porque la obra no lo explica todo. Sabemos que ellos estuvieron juntos y no sabemos qué pasó, ¿no? Y por qué se separaron y cada uno hizo lo mismo. Viste que él al final le termina diciendo, entre tu casa y un la muro. mía puse un muro, ¿no? Como intenté olvidarte, lo hice, y sin embargo no lo logré. No se sabe cuál es El la motivo. biología de esa relación, ¿no? Eso no escapa a lo que decide narrar la obra. Pero sí, eso no lo vamos a saber. Y no era arreglado, ¿no? De hecho, la madre no está muy convencida, qué sé yo, porque la madre, porque decían que la madre de la novia no había querido al No quería padre, el de marido. hecho, no había querido al marido, que ese sí había sido un matrimonio medio arregladete o algo, y eso a ella no le había gustado, que andaba ahí muy enamorada de su marido que estaba muerto hacía 500. Hay algo medio, ¿no? Del orden de lo morboso en la madre, con esa Como tres cuestión. años nomás lo había tenido el marido. Sí, Que fueron solamente 3 años, por eso no pudo tener más hijos. exacto. No hay una cuestión medio con los muertos, ella, como siempre ahí pensando una cosa medio morbosa con la muerte y sus muertos. Bien. Em, re- Acá tengo unas cosas anotadas para repasar o para ver también si me olvidé decirles algo. Entonces, Bodas de Sangre fue escrita en 1932 y se estrenó en Madrid en el 33. En este momento García Lorca ya era García Lorca casi, ¿no? O sea, era un escritor bastante reconocido. La noticia periodística que vos mencionaste en 1928, ¿no? O sea que es cercano en el tiempo, lo que narra la noticia periodística es cercano en el tiempo a lo que él, en el momento de escritura, habían pasado solo 4 años cuando termina de escribir. No que le Eh, interrumpa. sí, Mm. Yo tengo acá que fue escrita en 1933 y estrenada en 1936. después lo volvemos a chequear. A ver, yo acá tengo una fuente, voy a buscar No, otra yo fuente. lo busqué y era 1933, fue estrenada. Y yo lo que sí Ah, tenía que en mil entonces novecientos está mal treinta y acá. uno la había empezado a escribir, no 1932. Esa. No, 1932 es cuando la terminó de escribir. Cuando la Ah, empezó a está bien. escribir no se sabe, ¿no? O sea, o sí, 31 digo. Pero, Entonces lo que tengo yo está erróneo. Es erróneo. y puede ser.
Después vi que hubo como varias versiones de bodas de sangre, pero no ahondé en el tema. Claro, no, porque mira, del 36 es Bernarda Alba. Es Bodas de Sangre, después en el 34 Yerma y en el 36 Bernarda Alba, la casa Mm, de Bernarda Alba. está mal entonces. Imagínense, o sea, cada 2 años sacando una obra así, es espectacular. Bueno, entonces toma esta cuestión y él ve ahí, eso es lo interesante, que es una tragedia rural andaluza, ¿no? Porque tiene los aspectos de la tragedia griega, la cuestión rural y la cuestión de Andalucía todas juntas. Algunos dicen que hay algunas influencias del barroco en la idea esta de los personajes míticos. Para mí, más que el barroco, acá lo que aparece es lo vanguardista, ¿no? Como el retomar cuestiones que salen del realismo, del naturalismo, de esas cuestiones, y se van más para el lado de lo sobrenatural. Eh, Algo que ya habíamos hablado, entonces los dos planos que maneja la obra, el real, que es en los actos uno y 2, perdón, y el onírico, que es en el primer cuadro solamente del acto 3, ¿no? Que después, bueno, se vuelve al toque realista, pero lo que se vuelve fuertemente no solo el espacio se vuelve más onírico, sino también que empiezan a aparecer estos personajes, como ya dijimos, que no son reales, como la mendiga, como la luna, y la cantidad de presentimientos y augurios que van, ¿no? Llenando ese espacio. Los temas un poco ya los estuvimos diciendo, ¿no? Pero para si los quieren tener más ordenados, el tema del destino y la fatalidad, por un lado. Otro tema puede ser la fuerza irresistible de la pasión sexual y el amor prohibido. Otro tema es el honor, también lo dijimos. Y un cuarto tema podríamos decir la fertilidad, ¿no? Que es algo que aparece ahí y que es un tema que después llega a Yerma, porque en Yerma hay un tema de fertilidad. Entonces, bueno, es algo que recorre eso. Eh, bueno, distintos simbolismos. Hablamos del amarillo, que sabíamos que tenía malos augurios, pero que a la vez está asociado con la idea de plenitud y maduración en el trigo, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esa doble cuestión, el amarillo. Plenitud, maduración en el trigo, pero también malos augurios. Eh, el rosa aparece en la casa de Leonardo y tiene que ver con la vida que nace, con ese bebé que está ahí, ¿no? El bebé de Leonardo. Bueno, la madeja rosa ya la vimos con lo de las parcas. El azul tiene que ver con lo frío y con la muerte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo frío va a tener que ver con la muerte, con los cuerpos fríos. El blanco tiene que ver básicamente con la virginidad, pero también con todo lo funerario, ¿no? Las ropas, las mortajas, todas esas cuestiones que tienen que ver con la muerte y a la vez con la esterilidad, que es un tema importante. El caballo ya lo hablamos. La luna, que tiene que ver con la muerte, pero también en el sentido, podemos pensar lo que dijo Valeria sobre los ciclos, ¿no? O la circularidad. La luna te la puede pensar también como uno de los elementos que ordenan los ciclos de la naturaleza, ¿no? Como el día y la noche, la luna y el sol, el paso de, ¿no? La circularidad de la idea de día también, ¿no? Eh, la mendiga es la muerte personificada. Eh, y lo de los cuchillos y los metales ya lo tocamos. Eh, Bien, yo creo que estoy mirando a ver si me olvidé de algo. No, genial. Entonces, esto ya lo dije. Entonces, vamos a ver si consigo.
Segundito. Ah, perdón, Vale, vos dijiste antes de empezar con que habías marcado cosas, ¿querés comentarnos algo de lo que habías estado, No, o es el resto nada. también? No, es un poco algunas cosas que había marcado, nada, porque me pasa que cuando leo algo que me gusta mucho empiezo a buscar cosas, ¿no? Sí, Y bueno, esto, nada, había señalado cosas como en el acto primero, que es lo que se presentan los hechos, que esta obra tiene como muy definido el tema de inicio, desarrollo y desenlace. sí, Como que en el en el acto primero se plantean todos los hechos, se plantea el, digamos, la historia, los personajes. Después, en el acto segundo, se plantea lo que es el nudo y ahí se empieza a ver un poco ese desenlace trágico que podría llegar a tener la obra y obviamente al final está esto del desenlace en el tercer acto, el desenlace trágico, ahí está, no me salía. está Después bien. sí, que los dos primeros cuadros era esto que dijo de lo del mundo real y en el acto tercero aparece el bosque sobrenatural, incluido con el coro de los leñadores. Después había marcado que el tema de los coros aparecen cuando están los leñadores, pero también se podía interpretar que la mujer y la suegra también cuando cantan la nana al bebé de Leonardo, se podría interpretar. Después cuando hablan la muchacha y la niña. Y después, bueno, no, el canto fúnebre de la madre no. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto del ovillo, del mito de las parcas, esto de la prosa y diálogo, que está compuesto de prosas y diálogos, y a su vez el verso es utilizado en las canciones. Bueno, los símbolos, la luna y el cuchillo, que son los actores de la muerte de los hombres, junto a la mendiga. Nada, por ahí son pavadas. No, El uso de la alegoría, eh, esto de que, por ejemplo, que la luna simboliza la muerte, este, esto que estaba, lo simbólico en realidad. El tema de la personificación que tiene que ver con la luna, eh, la muerte que está simbolizada con, ¿cómo se dice? Con la mendiga. Esas cosas, nada, me puse a buscar un no, poco. pero está perfecto, esa es la forma y está buenísimo que haya surgido eso también de interés y de ganas porque te gustó. Y Em, el amor. Acá y lo último que digo. Dale, sí, sí. Cuando se habla de los temas es el amor, la honra, el destino, la muerte, la naturaleza, pero cuando habla de amor, habla del amor como mucho de la madre a un hijo, el amor de un novio a una novia, el amor de un amante a la novia, eh, nada, cómo está presentado. Sí. Que el matrimonio representaría como la honra, bueno, el Sí, eso destino que que tiene decís que del ver. amor está bueno porque claramente el amor de la madre es el amor hacia la herencia y por eso no puede tolerar el otro amor, ¿no? No puede siquiera entenderlo. Sí, Sí, totalmente. esas cosas, no, 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 mucho más. Esto, la naturaleza, el apego a las tierras, eh, bueno, la luna, mucho la luna, la muerte, el metal, Sí. eh, con la muerte, que eso lo habíamos hablado cuando Jessie, o lo había hablado Jessie, Mm, eh, las dos lo habían hablado cuando fue que Jessie dio su clase. sí. Nada, esas cosas, y después me fui con Paquita Cañadas Morales a buscar un poquito la historia cuando vi que venía de algo real. Nada, esas cosas. Ah. Buenísimo. No, muchas gracias y gracias por compartir también la nota esa de, Está de, buena. sí, de la historia verdadera. Les voy a pasar entonces para que nos despidamos de Lorca, un videito de 10 minutos, porque también quiero que veamos como un poco verlo, porque lo que hizo fue mucho. O sea, el viaje a Nueva York fue importante, digo, y también su muerte, y sobre todo porque después vamos a leer otros poetas y en los poetas hay dos poetas que vamos a leer que le dedican poemas a Lorca que nosotros vamos a leer.
como para que entiendan también la magnitud de lo que representó para la poesía española García Lorca, ¿no? Digo, porque después tenemos a los poetas em, de las décadas siguientes escribiéndole a él, ¿no? El crimen fue en Granada, es uno, y qué sé yo, así El de que Machado. es espectacular, el de Machado. Bien, esperen que pongo Sí, compartir. con lo... A ver, compartir sonido. Federico García Lorca es seguramente el poeta español más conocido y leído del mundo. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Federico nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, en seno de una familia de posición económica desahogada, y fue bautizado como Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. En 1909, cuando tenía 11 años de edad, la familia se mudó a la ciudad de Granada. En su adolescencia, se interesó más por la música que por la literatura. Perdió interés por el estudio, iba con temor al colegio y se fue manifestando en él un aspecto sombrío y triste de su personalidad que contrastaba con la alegría y la vitalidad que lo habían caracterizado antes. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en las tertulias. En 1919 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid, el centro más vital e interesante de la capital. Madrid estaba viviendo años de fermento cultural, con el vanguardismo en pleno fervor. Allí Lorca conoció intelectuales como Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Pedro Salinas, y entabló una sólida amistad con Rafael Alberti, con Salvador Dalí y con el cineasta Luis Buñuel. Este ambiente fue muy importante porque contribuyó a formar al poeta, a enriquecer su cultura y a ampliar sus relaciones intelectuales. En 1921 Lorca publicó Libro de Poemas. Desde la primera fase de su producción poética, García Lorca muestra la rara capacidad de mezclar lo nuevo y lo viejo, lo español y lo universal, lo popular y lo culto, reelaborando con originalidad temas y formas líricas. Ese mismo año Lorca escribió el poema del Cantejondo, obra que se publicó en 1931. Aquí se percibe su apego a las tradiciones y a la música popular andaluza. En estos poemas se recrea el ambiente primordial de rituales y misterios, donde predomina la honda espiritualidad de los cantes andaluces llamados jondos o flamencos. Confluyen temas como el amor, la soledad, la muerte, el destino trágico, la pena y el dolor, las ansias vitales en oposición a las circunstancias adversas, temáticas que estarán presentes en toda su obra. Entre 1924 y 1927, Lorca da vida a las leyendas y a las tradiciones del pueblo nómada, escribiendo su obra cumbre, El romancero gitano. El genio del poeta reside en la adaptación del romance, composición típica de la tradición literaria española, al singular tema de los gitanos. Toda la obra tiene como fondo Andalucía y el mundo del pueblo gitano,
obligado a vivir al margen de una sociedad que lo rechaza y lo discrimina. De esta forma, García Lorca exalta la dignidad de los gitanos que se transforman en un mito y encarnan el tema del destino trágico. El dramatismo de los temas, la violencia, la sensualidad, el erotismo y el misterio, se expresa mediante de una poesía narrativa, mediante la fusión de un plano real con otro mítico. El lenguaje es audaz y metafórico. En 1929, Lorca se fue a Nueva York. Su viaje coincidió con las crisis financieras del 29 y el poeta asistió a escenas terribles con gente desesperada que gritaba y lloraba frente a los bancos. Allí escribió su nueva colección de poemas, Poeta en Nueva York, que nació del impacto que el poeta tuvo con la ciudad estadounidense, con la modernidad y con una realidad totalmente diferente de la suya. García Lorca es testigo de la desesperación de miles de personas por la crisis financiera y empieza a percibir el aspecto inhumano de la ciudad que define con las palabras geometría y angustia. Rechaza la violencia de su forma de vivir, las injusticias sociales, porque allí predomina el poder del dinero y se marginaliza a los más débiles, a los pobres. La obra está cargada de un acento social, un grito de denuncia en el que se percibe el dolor de los más desfavorecidos. García Lorca utiliza nuevas técnicas y un lenguaje inédito de corte surrealista para comunicar su profunda angustia y delatar un mundo caótico e insensible. El verso es libre y las imágenes visionarias. Ahora vamos a leer un pequeño fragmento de la poesía La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Al regreso de Estados Unidos, con la instauración de la Segunda República Española en abril de 1931, comenzó una nueva etapa para Lorca. En Madrid la actividad del poeta volvió a ser intensa y un año después lanzó la idea de un teatro universitario ambulante llamado La Barraca. En estos años, Lorca escribe Bodas de Sangre y Yerma y La Casa de Bernarda Alba, que pertenecen a la trilogía rural. Ellas presentan una serie de rasgos comunes, protagonistas femeninos, ambiente rural andaluz y final trágico. Se combinan realismo, simbolismo y sentido poético. Bodas de Sangre y Yerma son 2 tragedias del sabor clásico, en las que se mezclan la prosa y el verso, y en las que, al igual que en la tragedia griega, intervienen coros para comentar la acción y los sentimientos de los protagonistas. El autor maneja elementos simbólicos y alegóricos, que les dan a las obras cierta trascendencia mítica y emplea diversos recursos para alcanzar una gran intensidad dramática. La Casa de Bernarda Alba es considerada su obra cumbre. El autor la subtitula Drama de las mujeres de los pueblos de España. En ella se dan cita temas habituales lorquianos: la libertad frente a la autoridad, las pulsiones eróticas y los instintos naturales enfrentados a las normas sociales y morales, la esterilidad y la fecundidad, la frustración vital, la condición sometida de la mujer y la crítica social.
En este momento en España se empieza a vivir una época de violencia e intolerancia. La situación política es insostenible. Está a punto de estallar la Guerra Civil Española. Lorca, debido a su amistad con personajes progresistas, fue ya señalado por una parte de la prensa más conservadora y desde 1935 fue considerado un enemigo de la derecha. A los 38 años, un día de agosto de 1936, el poeta andaluz, en plena madurez artística, fue detenido y fusilado en Granada. Un horrible crimen como otros tantos que se cometieron en la lucha fratricida que supuso la Guerra Civil Española. El motivo de su arresto es aún una incógnita. Quizá fuera por su homosexualidad, quizá por sus ideas republicanas o por la denuncia que hacía en sus obras. Y como cantó su amigo y poeta Antonio Machado, el crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle en la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en frente y plomo en las entrañas. ¿Qué fue en Granada el crimen? Sabed, pobre Granada, en su Granada. Bien, ese poema después lo vamos a leer completo cuando nos toque cuando lleguemos a Machado. Me parece interesante para cerrar la idea esta de que él primero viajó a Nueva York, ve todo lo que es, o sea, imagínense venir de España, de Granada, si bien él conocía Madrid y todo, ¿no? Pero imaginemos esas ciudades arquitectónicamente en 1920, 1930. Ir a Nueva York, donde ya había rascacielos, donde ya era una ciudad como las conocemos como Buenos Aires ahora, pongámosle una cuestión así, y que él después vuelva y escriba, o sea, él vaya ahí, eso le cause shock, le parezca, o sea, le entusiasme por un punto, pero por otro lado también le causaba, bueno, ya lo vimos ahí, ¿no? Como un montón de dudas y de rechazos, y que él después vuelva y haga estas 3 tragedias rurales, ¿no? Y todo esto que estuvimos hablando del trabajo con la tierra, ¿no? Como haber visto, ir a Nueva York, ver lo que es la modernidad, ver lo que es el futuro, ver lo que es el monstruo de la ciudad moderna, y volver y llenar todas sus obras con esta cuestión, ¿no? De la tierra y de las plantas, habla de las sucias palomas, porque están en agua podrida, ¿no? En Nueva York, qué sé yo, y acá como toda esta proliferación que tenemos de paisajes, de flores, ¿no? De todo esto que estuvimos charlando, me parece interesante. La vuelta y como el elevar nuevamente a Andalucía a otro lugar, ¿no? Frente a la ciudad moderna que es Nueva York, pues bien, yo escribí sobre Andalucía y sobre lo que es mi tierra y las cosas que hay ahí. 2 cuestiones antes de irnos. Les quiero mostrar una cosa que hice. A ver. Compartir pantalla, así es muy claro. Como podrán ver en nuestro hermoso cronograma, ¿lo están viendo? Sí, profe. Bien, puse, hoy estamos acá, la clase que viene es presencial, y puse en las próximas 3 clases, que son las que tenemos, y después tenemos ya el último parcial,
puse cuáles son los poemas que vamos a leer de cada uno de los autores. Entonces, acá ya los tienen anotados. Cuestión que para la clase que viene, que es presencial, por favor tráiganlos impresos estos 3 poemas de Alberti. ¿Sí? Así los trabajamos, los podemos escribir, los podemos analizar en clase. Y después acá ya les dejé los que son de Machado y de Miguel Hernández. Están los textos enteros en la carpeta, ustedes pues imprimirán lo que quieran y qué sé yo, pero ya tienen acá marcado qué es lo que vamos a leer de cada uno de esos poetas, ¿ok? Entonces la clase que viene, llevémoslos impresos, así podemos laburar en clase con eso. Me gustaría que aprovechemos que estemos ahí, como por ejemplo, no sé, estaba pensando en dividir, ¿no? Como dar algunos poemas a cada uno, o sea, hacer una introducción sobre Rafael Alberti, explicar un poco de qué va la cosa y qué sé yo, después que cada uno agarre un poema y vea qué ve ahí, ¿no? Darles tiempo de que marquen, que analicen, que investiguen si quieren con el celular, lo que quieran, y después damos como una puesta en común, ¿no? Como una forma de práctica de análisis, si les parece. ¿Sí? Entonces, bueno, por favor traigan esto para la otra clase. Y como verán, ahora después de García Lorca les quedan 3 poemas acá, 3 poemas acá, 2 o 3 acá de Miguel Hernández, y ya estamos en el parcial final. Así que falta poco. O sea, vamos a trabajar y todo, pero ya no es que se tienen que leer una novela entera ni qué sé yo. Calma, vamos bien. Y nada, eso. ¿Dudas, consultas, preguntas, algo para decir? ¿No? No. Bueno, los gané Solo que entonces. Machado no me gusta. El ¿Cómo? único poema, solo que Machado no me gusta. El único poema de Machado que me gusta es el de García, a García Lorca. Después, Bueno, a mí, yo no soy una gran lectora de poesía, debo confesar. A mí la poesía, sentarme a leerla por placer no es algo que me guste. Sí me divierte cuando tengo que preparar clases, porque ahí estoy obligada a agarrar el poema y meterme y hacerlo bolsa y ver qué está pasando acá, ¿entendés? Pero si yo estoy leyendo tirada por placer, no me agarro y no leo 20 veces el poema. Cuando preparo una clase, sí. A mí el libro este de la guerra es interesante. Ahora después lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, tiene unas cuestiones interesantes y es muy interesante ese momento. El contexto de la guerra civil española es sumamente interesante y es muy importante para la historia española. Así que eso está bueno. Pero bueno, me quedo tranquila de que son todos lorquianos, entonces ya los gané para, sí, ¿no? Los que no estaban convencidos ya están convencidos. no, no. Lo mejor que Está. le pasó a España, o sea, el siglo XX español, es solo, o sea, después de leer esto, no va a haber nada mejor. Siglo XX español es Lorca. Está. A mí Hay me otros pasa, grandes, pero yo a los pibes, cuando tengo que dar poesías, hay unas poesías infantiles de García Lorca que son muy lindas, muy sencillas, muy coloridas. Y cuando tengo que dar poesías, no por el contenido de la poesía, sino que me sirve desde lo estructural, pero digo, que ellos conozcan que existió García Lorca. obvio, Es obvio, como es que lo digo, mejor. que no pasen la vida sin haber escuchado el nombre. Sí, Es- totalmente. Yo tuve que dar esta bodas de sangre en un tercer año. Imagínense, yo que lo amo, yo logré que les gustara, que quedaban cautivados con bodas de sangre. Y a explicarles, tipo, ¿y el caballo qué es? Y me miraban como diciendo, digo que tiene que ver con el sexo. Sí, díganlo. Y es algo sexual lo del caballo ese que está ahí. Sí, bien, chicos. Entonces se copaban y entonces era como, claro, acá dice el color azul, acá dice el amarillo. Y fue como, bien, vamos. Les gustó García Lorca. Bueno, con ustedes dos nos vemos mañana, con Bachi nos vemos la semana que Buenísimo. viene, así que bueno, que terminen bien el día, descansen. Gracias. Gracias, Buena igualmente, semana. profe. Será Nos hasta vemos mañana, mañana. chicos. Chau, chicas. Nos vemos.